Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del podcast de People Cloud, una serie donde hablamos de temas y nuevas tendencias de los recursos humanos. Mi nombre es Daniel Corona y estamos aquí para conversar acerca de dónde y cómo solucionar conflictos laborales. Sabemos que es de suma importancia cumplir con las diferentes responsabilidades que un compromiso laboral puede llegar a generar, siendo estos los aspectos más importantes a considerar cuando se trabaja para una organización. Sin embargo, es una realidad que cuando trabajamos en el área de recursos humanos, las personas nos enfrentamos a diferentes situaciones de las cuales debemos de hacernos responsables para así poderlas resolver sin que lleguen a problemas mayores. Solo así lograremos hacer que la empresa funcione de manera óptima y sin complicaciones. Asimismo, también es por demás sabido que el capital humano es parte medular de la organización y cada colaborador goza de sentimientos, emociones y diferentes situaciones internas que pueden llegar a llevar al espacio laboral. Estas emociones, como en cualquier situación de la vida cotidiana, pueden generar conflictos dentro de la organización, ante los cuales es importante que se pueda tener una gestión correcta para resolverlos de la mejor manera posible y que así afecten en la menor medida al clima laboral y al desempeño de los trabajadores. Este tipo de conflictos y problemas se pueden llegar a generar por diferentes situaciones, desde personales de los colaboradores involucrados hasta incluso una mala gestión en cuanto a comunicación y liderazgo, entre otras situaciones que se deben de analizar con mayor profundidad. Por ello, en este capítulo de People Cloud te hablaremos sobre cómo afrontar este tipo de conflictos que se pueden llegar a dar, así como también las formas en las que se pueden llegar a solucionar para que no afecten el desempeño laboral de los trabajadores ni tampoco de la empresa en general. Hablemos primero de definir qué es un conflicto laboral. Un conflicto laboral se puede definir como un desacuerdo, problema o mala relación entre el capital humano de una organización. No es necesario que se involucre una gran cantidad de trabajadores en este problema, sino que se puede dar entre dos personas para poder ser considerado como un conflicto laboral. Cabe mencionar que para definirlo como tal, este problema debe de tener su origen por las funciones que estos trabajadores desempeñan en la organización, es decir, aquellos temas extras y personales que se lleguen a dar entre colaboradores no se consideran como tal un conflicto laboral. Ahora que ya conocemos la definición en general de lo que significa un conflicto laboral, como profesionales de los recursos humanos es importante que conozcamos los diferentes tipos de conflictos laborales que se pueden llegar a surgir al interior de una organización. Hablemos entonces de eso, de los tipos de conflictos laborales. Son 5 los diferentes tipos de conflictos que se pueden llegar a dar dentro de la organización, cada uno con diferentes características, pero sobre todo destaca el número de personas entre los cuales se presenta el conflicto, así como la jerarquía de los mismos. El primero es el conflicto interpersonal. Este tipo de conflicto se genera entre el capital humano de una empresa, sea entre compañeros o entre superiores, e incluso se puede llegar a dar entre empleados y clientes de la organización. Habitualmente se llega a generar por cuestiones de interacción y de comunicación entre las dos partes. Se puede dar desde 2 personas y hasta un grupo de ellas. El segundo es el conflicto intragrupal. Este se da entre un mismo grupo de trabajadores, es decir, entre compañeros de una misma área de la empresa. El tercero es el conflicto intergrupal. Contrario al anterior, surge entre diferentes grupos de colaboradores de una misma empresa. Puede ser entre un área y otra al interior de la organización, por poner algún ejemplo. El cuarto es el conflicto interorganizacional. Este es un tipo de conflicto que se da entre 2 o más organizaciones y generalmente son empresas que se dedican al mismo sector o rama. Y finalmente, el conflicto intrapersonal. Este es un caso muy especial y único, pues se da cuando un trabajador en particular no está de acuerdo cuando se le pide hacer algo, ya sea por sus valores, por su educación o por alguna otra razón. Por lo tanto, si bien este conflicto se da internamente en un solo trabajador, la realidad es que puede llegar a generar cualquiera de los otros conflictos con el paso del tiempo. Ahora bien, es importante mencionar que los tipos de conflictos vistos anteriormente son aquellos que vienen dependiendo del tipo de relación que hay entre las partes involucradas. Sin embargo, también existen estos conflictos que dependen de la situación que los provoca. Y en este sentido, la clasificación es la siguiente. Conflictos de relación. Este tipo de conflictos suelen ser generados simplemente porque no hay química entre 2 o más colaboradores. Conflictos de información.
La falta de comunicación es la principal causa por la que se termina por generar este tipo de problemas, en los que hay deficiencia en cuanto a las instrucciones o las tareas que se deben de realizar. Conflicto de intereses. Se producen cuando los fines y los intereses de dos colaboradores son totalmente diferentes, por lo que sus labores van encaminadas al bien personal y por ende se obstaculizan el uno al otro u otros. Conflictos estructurales. Estos se dan específicamente por los roles o jerarquías que los trabajadores desempeñan en una empresa. Y finalmente, conflictos de valores. Cuando un empleado intenta sobreponer sus valores sobre los de otra persona dentro de la organización, esto es cuando se presenta este tipo de conflicto. Ahora hablemos, ¿cómo resolver los conflictos laborales? Cabe mencionar que hay 5 diferentes tipos de estrategias para resolver los conflictos laborales, las cuales presentaremos a continuación. Hay que aclarar que estas 5 formas pueden sonar muy parecidas entre sí, pero existen pequeños detalles que las distinguen a unos de otras. El primero es el arbitraje. Esta es una forma de gestión de un conflicto laboral muy común, pues en esta implica el que una tercera persona, puede ser personal del área de recursos humanos, se involucre para tratar de resolver el conflicto. La función que esta persona tendrá será la de escuchar a la par las versiones de las dos partes implicadas, para que de esta forma se pueda proponer una solución y evitar más fricciones en el futuro. El segundo modelo es la facilitación. Es una técnica muy similar a la anterior, muy similar al arbitraje, solo que en este caso, al encontrar la solución del conflicto, lo que se busca es que ambas partes queden satisfechas. Por lo tanto, el proceso de charla y de diálogo puede ser mucho más largo e incluso se puede llegar a dar cierto debate para llegar a la solución final del problema. El tercer modelo es la negociación. En esta técnica de gestión de un problema, lo que se busca es que las dos partes implicadas lleguen a una solución en conjunto. Como en toda negociación, cada uno de los involucrados deberá de ceder en algunas cosas para poder llegar a una solución factible para ambas partes. El cuarto modelo es la mediación. En esta estrategia, también es de suma importancia el papel que pueda jugar un tercero dentro del manejo del conflicto, pues con ello, las partes involucradas podrán llegar a una solución y así evitar que este problema crezca aún más. Aquí lo que se busca es interceder, para que haya un ambiente propicio en la búsqueda de una solución. Es decir, en la mediación, lo que se prioriza es el ambiente laboral. Y finalmente, la indagación. En este caso, se busca que la persona que busca ser la mediadora entre las partes conflictivas sea experta, para que así la gestión de la problemática sea con un tratamiento más profesional y con gran profundidad. De esta manera, evaluará el conflicto y propondrá una solución que convenga al bien común a partir de lo estudiado. Ahora hablemos de puntos importantes a destacar en la resolución del conflicto. A pesar de que las estrategias anteriores son de suma importancia en la resolución de estos conflictos, también hay pasos que se deben de dar considerados para poder llegar a la aplicación de estas estrategias. El primero es identificar a tiempo la disputa. Este, sin lugar a dudas, es el paso más importante para poder resolver un conflicto entre el capital humano de una organización, pues a final de cuentas, será el que permita considerar, aplicar y buscar una solución. El poder identificar con tiempo y antelación este problema permitirá que no se haga más grande y que las fricciones que llegue a haber entre las partes involucradas sean leves y aún solucionables. Por ello, es muy importante como profesional de los recursos humanos que se esté al pendiente de cualquier situación que pueda surgir. Comunicación. En relación con lo mencionado en el último punto, para conocer sobre este tipo de conflictos es importante tener comunicación constante con el capital humano de la organización, para que así se pueda conocer la manera en la que se llevan a cabo las diferentes relaciones que existen. La comunicación es vital para que tanto el área de recursos humanos como los colaboradores sean un factor de suma importancia para que no hayan malos entendidos y se puedan no solo resolver los conflictos y problemas, sino que incluso prevenirlos y evitarlos. En conclusión, en toda empresa, al trabajar con capital humano, es normal que puedan haber conflictos de distinta índole, los cuales no solo afectan a los trabajadores que están involucrados, sino que también termina por generar problemas en la productividad y eficacia de estos hacia la empresa, además de que se puede extender a un área completa de la organización. Por esa razón, es muy importante conocer las diferentes estrategias y medidas que se deben de tomar para evitar los problemas. Y, en caso de que estos se presenten, poder resolverlos de forma adecuada en donde hay un beneficio para ambas partes. Por ello, en People Cloud
Contamos con las mejores herramientas y materiales para que, como un profesional de los recursos humanos, puedas aplicar estas medidas en caso de que tu organización se presente en conflictos laborales. Te invitamos a visitar el sitio web de People Cloud, donde podrás agendar una sesión demo para conocer más sobre nuestra plataforma y sobre la última tecnología en software para recursos humanos. Además, no te pierdas nuestros próximos episodios del podcast para que puedas disfrutar del mejor contenido interactivo para recursos humanos y así estés al tanto de las nuevas tendencias.